Bien, veamos rápida y brevemente el cuadro de Boecio. Él confeccionó un cuadro, un cuadrado, y en ese cuadrado, en cada esquina, en cada arista, como dicen ustedes, ¿no?, puso, porque también él creó símbolos para cada proposición categórica. Es necesario decir que Aristóteles había encontrado que el ser humano, cuando razona, cuando habla y cuando produce pensamientos, el ser humano siempre utiliza 4 estructuras, 4 formas, que él llamó las formas típicas. Por ejemplo, el ser humano siempre dice, todas las frutas son dulces. Entonces ahí, ¿qué está utilizando? Está utilizando una forma. Todos los alemanes son así, todas las plantas son así, todos los mares son así, todos los insectos son así. Ahí está utilizando una estructura. Aristóteles ya se había dado cuenta que esa estructura siempre la utiliza el ser humano ya desde que tiene uso de razón. Pero no solamente esa estructura, el ser humano también habla de otra estructura. Ningún S es P. Es como decir, ninguna piedra es blanda. Ningún planeta no es gaseoso. Entonces, el ser humano siempre utiliza la palabra ningún. Precisamente, ¿no? Boecio, el aporte de Boecio fue a esa estructura que descubrió Aristóteles, ¿no?, que esa estructura puede decir así, todos los X son Y, no todos los S son P, ¿no?, que en la realidad tú lo puedes llenar con cualquier objeto. Tú puedes decir, por ejemplo, todas las cámaras son lentes. Entonces, esa estructura, Boecio le puso la A y lo colocó así, acá, la A. Que también les había dicho, Aristóteles descubrió que el hombre siempre utiliza esa estructura llamada ningún S es P o ningún X es Y. Es como que tú digas, ninguna computadora es líquida. Lo que uno diga no importa, lo que manda es la estructura. Esa estructura, ningún S es P, Boecio le puso la E. Él dijo, se va a llamar E. Pero Aristóteles también descubrió otra estructura, otra forma típica, otra forma de pensamiento que el ser humano lo utiliza ya desde los 7 años. Hasta los científicos lo utilizan. Algunos S no son P. Es como que tú vayas al mar y tú digas, algunos peces no son braquicéfalos, o algunas plantas no son verdes, y qué sé yo, pero la estructura siempre la utilizan. La estructura se mantiene, tú la puedes rellenar, tú puedes decir, algunos vasos no son largos. Tú puedes rellenar de cualquier cosa del mundo, lo que se mantiene es la estructura. Entonces, a esa estructura o forma típica, algunos S son o no son, le puso la I, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir, algunos alumnos son aplicados. Esa es una estructura I. Y también tú puedes decir, algunos alumnos no son aplicados. Ya ese es otro tipo de razonamiento. Esa es otra forma. Entonces esa es la O. Y eso es lo que hizo Boecio. Las formas ya las había inventado Aristóteles, pero él les puso un símbolo. Él creó el cuadro. ¿Para qué? Para relacionarlas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre todas las fresas son rojas y algunas fresas no son rojas? Evidentemente son 2 tipos de pensamiento, son 2 formas distintas. ¿Cuál es la relación? Aristóteles ya había descubierto esa relación, ¿no? La A con la O tiene una relación contradictoria, son pensamientos contradictorios. Y el cuadro así tiene una serie de normas, el cuadro tiene una serie de juegos y el cuadro tiene una serie de relaciones, porque eso ya lo había establecido Aristóteles.
Por ejemplo, si tú dices así, todos los militares son bravos, no es igual a decir ningún militar es bravo. ¿Cuál es la relación entre esos dos pensamientos? Aristóteles dijo, esos son pensamientos contrarios, ya no contradictorios, mira, contradictorios es otra cosa. Son contrarios, pensamientos contrarios. O sea, la A y la E son contrarios. Inclusive es viceversa. La A, su contrario es la E, y la E, su contrario es la A. Y aquí también, la A, su contradictorio es la O, y su contradictorio de la O es la A. Y así, el cuadro de Boecio tiene una serie de particularidades. Es como un juego, ya le dije, como un juego de ludo, de dama, de ajedrez. Y luego se empieza a jugar. ¿Cómo es el juego? Más o menos así. Si yo te digo, a ver, algunos filósofos no son críticos. Entonces, tú, haciéndolo caso a Boecio, tú tienes que decir, esa es la O. Porque ya lo he establecido, mira, algunos filósofos no son críticos. ¿Qué estructura he utilizado ahí? Algunos S no son P. Esa es la estructura que he utilizado. No importa si es verdad o mentira lo que yo digo. Lo que vale es qué estructura he utilizado. Eso es lo que vale. Entonces, algunos filósofos no son críticos, he utilizado la O. Porque la O es lo que Aristóteles dijo, algunos X no son Y. O algunos S no son P. Ahora, yo te digo, a ver, ¿cuál es su contradictoria de ese pensamiento? Entonces, de repente yo te pido así, a ver, formula o encuentra la contradictoria de ese pensamiento o de esa forma que te he dicho. Algunos filósofos no son críticos. ¿Cuál sería su contradictoria? Vas al cuadro. Pues. Como yo lo que te he dicho es una O, ¿sí o no? Yo te he dicho una O, entonces tú dices, a ver, en el cuadrito, justamente para eso hizo el cuadro Boecio. En la O, ¿cuál es su contradictoria? La A. Entonces esa O la conviertes en A. Ya no vas a decir, algunos filósofos no son críticos. ¿Cómo es la A? La A tiene otra estructura. Ahí tienes que convertirlo a todos los filósofos son críticos. Porque la A es eso. La A es todos los S son P. Entonces, si tú me respondes así, yo te digo, correcto, has jugado bien. Válido. Válida, respuesta válida. Y así sucesivamente. Y el juego es así en todo sentido. Tiene otras particularidades. ¿Cómo se llama la relación de la E con la O con la E? Acá también, la E con la I también son contradictorias. Y acá abajo ya no son contrarias. Aquí abajo la E, la I con la O. Es como que yo diga, mira, algunas carpetas son marrones. No es igual decir, algunas carpetas no son marrones. ¿Cuál es la relación entre esos dos pensamientos? O entre esas dos formas. Aristóteles había dicho, esas son subcontrarias. Son razonamientos subcontrarios. Y entonces ahí empezamos a jugar. Si yo te digo, por ejemplo, a ver, dime la subcontraria de algunas pizarras no son blancas. Entonces, si yo te he dicho, algunas pizarras no son blancas, yo te he dicho la O. ¿Su subcontraria cuál es? Su subcontraria es la I. Entonces tú tienes que decirme, la subcontraria es, algunas pizarras son blancas. Ah, ya, está bien. Y de esa manera, Boecio creó un cuadro y creó unos símbolos para trabajar con el silogismo, las proposiciones categóricas que ya había descubierto Aristóteles. Y de esa manera, en la Edad Media también se empezó a trabajar la lógica. En la Edad Media también los curas, los monjes se dieron cuenta del valor de la lógica para ordenar el pensamiento. Más bien en la Edad Moderna, ya con eso vamos prefinalizando, en la Edad Moderna aparece, en realidad la lógica de Aristóteles no fue superada durante 2000 años. Nadie había creado un nuevo sistema lógico. Todos trabajaban con la lógica de Aristóteles y la de Boecio también. En todas las universidades europeas seguían trabajando con la lógica de Aristóteles. Hubieron unos intentos,
pero no crearon un sistema. Quien verdaderamente revoluciona la lógica, ¿no? Quien verdaderamente crea una nueva lógica, mejor dicho, ¿no? Y supera la lógica de Aristóteles, si se puede decir así, fue un austriaco alemán, Gottlob Frege, o Frege, ahí está en la separata también, ¿no? Fue Frege, ¿no?, quien creó la lógica moderna, que ya es una lógica matemática, ya no es una lógica así como la de Aristóteles, el silogismo, las proposiciones categóricas, ya no, es una lógica matemática. Por eso que los lógicos también enseñan matemática y los matemáticos también se sienten con el derecho a enseñar lógica, porque Frege fue un matemático y él dijo, detrás de la matemática hay una lógica, porque antes los matemáticos no se daban cuenta que todos esos razonamientos matemáticos tienen, ¿no?, normas, tienen operaciones mentales. Y Frege por eso es considerado el padre de la lógica, porque él utilizó las variables, las constantes, los símbolos lógicos, los utilizó para crear la lógica moderna, la lógica matemática. Y inclusive él, porque ustedes saben, ¿qué cosa calcula la matemática? La matemática calcula números, pero la lógica, ¿qué calcula? No calcula números. ¿Qué calcula? Razonamientos, o por lo menos trata de calcular los razonamientos, o por lo menos ese es su proyecto, ese es su objetivo, calcular cómo razonamos. Y justamente Frege creó un libro que se llama La Conceptografía, algo así como un tratado para hacer una matemática de los conceptos, para tratar de calcular los conceptos, para tratar de calcular los razonamientos. A partir de ahí empieza ya la lógica moderna, que es una lógica matemática, gracias a Frege o a Frege, quien fue el que unió la lógica con la matemática.